A lo largo de esta sesión hemos pensado que durará alrededor de 1 hora aproximadamente. Lo que nos interesa es que saber si conocéis la Ley 27/2007 y hacer un análisis de estos 15 años desde su promulgación, ya casi 16, y una valoración después de todo este tiempo acerca de la Ley 27. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 15 años? ¿Cuáles han sido los resultados de este texto legislativo? Y vamos a sintetizarlo en 1 hora. Tanto mi compañera como yo hemos visto que era un trabajo bastante arduo, ya que supone muchos años y mucho contenido para resumir, pero queremos mantenerlo, este webinar, como algo ligero y fresco, ¿de acuerdo? También quiero pediros disculpas si me he adelantado y quiero daros las gracias por participar. Creo que hay casi 60 personas participando en este webinar, o sea que fenomenal, demuestra el interés que ha suscitado y tanto mi compañera como yo estamos muy contentas. Patricia Mora, que me acompaña, está justo al lado físicamente donde estoy yo, es compañera del área jurídica. Y como comentaba hace un momento, la Ley 27, que ya es una realidad, lo que vamos a intentar explicar a lo largo de esta hora en cuanto a su análisis, lo cual supondría un trabajo bastante importante. Nos hemos decantado por responder a 8 preguntas y así hacerlo mucho más ágil y más ligero. Las 8 preguntas a las que vamos a intentar responder son muy sencillas y son las que veis ahí. Hemos pensado que es la forma más adecuada de abordar este webinar, ya que ambas hemos estudiado en nuestro día a día y hemos trabajado en nuestro día a día con este texto legal. Pero nos gustaría saber qué sabéis de la ley, quién la promulga, cómo, cuándo, dónde, cuál es el objetivo, hace cuánto y qué importancia tiene y por qué. Una vez que vayamos respondiendo a estas preguntas, veréis que hemos sintetizado para poder ajustarlas a la hora que pretendemos que dure el seminario. Así que podéis hacer las preguntas que queráis una vez que terminemos, pero que sepáis que vamos a intentar dar respuesta a estas otras. Las que queden sin contestar, tal vez podamos vernos en otro momento para darles respuesta. Adelante. Tal vez haya en el Zoom alguna técnica para ver quién tiene el micrófono encendido porque se sigue oyendo ruidos. No sé. Solo quería darte las gracias por defenderme. Ahora he visto las muestras. Pero las cosas viejos. No sabes cómo me alegra. Ya está solucionado. En el Zoom veréis que hay un icono de micrófono que si le dais una única vez se apaga. Esperemos que no haya más sonidos, si no mi compañera Patricia me avisará. Bien, retomando la idea inicial, vamos a focalizar esta hora centrándonos en dar respuesta a estas 8 preguntas vinculadas a la ley de lengua de signos. Nos hemos repartido esta presentación según temas y así la vamos a abordar a lo largo del webinario. La primera pregunta se la paso a mi compañera y pretendemos dar respuesta a qué es la ley 27/2007. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros una tarde más. Bueno, como decía Marta, vamos a intentar hacerlo lo más ligero posible, siendo un tema de legislación que a todos nos cuesta un poco, a estas horas de la tarde más. Entonces lo vamos a hacer lo más fresco que podamos, ¿no? ¿Qué es la ley 27/2007? ¿No? Es la primera pregunta que queremos dar respuesta. Pues la ley 27/2007 nace después de una gran lucha del movimiento asociativo que Marta posteriormente explicará con un poco más de detalle, pero bueno, a nivel legal, que es lo que me voy a centrar yo en comentar y en responder, ¿no? Sobre qué es la ley 27/2007. Lo principal es que esta ley reconoce y regula por primera vez en España
la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. ¿Esto qué significa? Pues que por primera vez aparecen estas lenguas de signos en la legislación española, fijaos. Es un hito muy importante que una ley ya le dé el valor que merecen a las lenguas de signos en España. Otro de los puntos importantísimos que la ley regula es la libertad de elección. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier ámbito de la vida de las personas sordas tengan derecho a elegir la lengua de signos española, la lengua de signos catalana o cualquiera de los medios de apoyo a la comunicación, que también esta ley los regula, pues tenga derecho a elegir en qué momento quiere utilizar la lengua de signos, no quiere utilizar la lengua de signos y quiere utilizar los medios de apoyo a la comunicación y que nadie se lo imponga, ¿no? Que las administraciones públicas, sea el ámbito que sea, tanto en el educativo como en el laboral o en las relaciones con el ayuntamiento, pues pueda elegir cómo quiere comunicarse, ¿no? Esa libertad de comunicación que todos tenemos y que las personas sordas también tienen derecho. Y esta ley es lo que viene a reconocer. Es muy importante porque, aunque parezca algo baladí, todavía nos encontramos con muchas imposiciones a la hora de poder elegir la lengua, ¿no? Que queremos utilizar, sobre todo en el ámbito educativo. Para los niños y niñas el derecho a elegir no siempre se les da, ¿no? Y es que, por ejemplo, pues en el colegio se decide qué es lo mejor para ellos, sin contar con su opinión o con la de sus padres en ese caso, ¿no? La siguiente pregunta que queremos contestar es ¿para quién? La ley de lengua de signos tiene un impacto en toda la sociedad y todos somos beneficiarios de ella, tanto las personas sordas o como las personas oyentes y todas las instituciones. Pero sí que es cierto que es muy importante esta ley porque se dirige de manera directa al colectivo de personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas. Esto no siempre se da porque normalmente la legislación está redactada para dirigirse a la generalidad, a todos los ciudadanos. Y aunque, como os digo, tiene impacto en todos los ciudadanos, los derechos que reconoce son solo y exclusivamente para las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una persona oyente y signante, pues no se me tiene reconocido el derecho a poder utilizar la lengua de signos, sino que solamente está reconocido para las personas sordas, que es su lengua natural, las que pueden utilizar su medio de comunicación, que es la lengua de signos. Bueno, ¿cómo es la ley? Bueno, pues la ley la verdad que es una ley bastante sencilla y bastante corta, pero bueno, tiene un contenido importante. Se divide en título preliminar, que es, pues, digamos, la generalidad, ¿no? Que es una ley transversal, quiere decir esto que, bueno, luego lo explicaremos, que se aplica a todas las políticas públicas que el gobierno promulga, ¿no? Tienen que tener siempre la visión de la ley 27 y la necesidad de que sus derechos aparezcan en toda la legislación, en todas las políticas públicas. Ese es el contenido del título preliminar. Y luego un título primero con 2 capítulos que habla sobre la lengua de signos y la lengua de signos española, la lengua de signos catalana. Un título segundo con 2 capítulos que hablaría de los medios de apoyo a la comunicación oral. 7 disposiciones adicionales, que en estas disposiciones de lo que se habla básicamente es del tema de desarrollo de la ley, que lo veremos un poco después, cómo se desarrolla, cómo se aprueba, quién tiene capacidad para desarrollarla, en fin. La disposición derogatoria, que tiene en toda la legislación, pues sería qué legislación deroga esta ley y cómo tendría que derogarse en el futuro. Y 7 disposiciones finales. El contenido lo veremos un poco después, pero más o menos para que os hagáis una idea, que lo más importante es que la ley tiene 2 títulos. Uno sobre lengua de signos y otra sobre medios de apoyo a la comunicación, que el contenido se repite, pero la estructura se repite en el título 1 y en el título 2, pero el contenido en un caso se refiere a la lengua de signos y en el segundo caso, en el segundo título, se refiere a los medios de apoyo a la comunicación oral. Como veis en esta diapositiva, del artículo 7 al 15, está dentro del título 1 y del 16 al 24 en el título 2. Y ahora mi compañera Marta os va
a hablar de los ámbitos de aplicación de la ley. Como Patricia ha comentado, hay muchas veces en las que nos referimos a la ley, pero vamos a hablar acerca de qué forma recoge. Hay ocasiones en las que hablamos del título 1, del título 2, pero ¿qué contienen cada uno de estos títulos? Vamos a analizarlo no de manera pormenorizada en el webinario de hoy. Lo que es importante es que sepáis que contiene 2 títulos y qué comprende cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y que sepamos como personas sordas cómo podemos defender nuestros derechos y en qué lugares. Como ha comentado Patricia, la ley contiene una serie de disposiciones adicionales, finales y derogatorias, pero ahora vamos a centrarnos en el título 1 y el título 2, concretamente en el primero de ellos, vinculado a las lenguas de signos. En el título 1, desde el artículo 7 hasta el artículo 5, se recogen una serie de elementos relacionados con las lenguas de signos en 4 ámbitos. Uno son las relaciones con las administraciones públicas, es decir, deben incluir la lengua de signos en estas relaciones. El segundo son los servicios, bienes y servicios a disposición del público, el segundo dibujo que veis en la diapositiva, sobre todo vinculado a la salud, a la formación, a la educación, a todos estos servicios que se ofrecen hacia la formación, el empleo, la cultura también. Estos son bienes y servicios a disposición del público. El tercer ámbito son los transportes, han de incluir la lengua de signos, y el cuarto y último es la participación política. Cada uno de estos ámbitos están incluidos en el título 1 desde el artículo 7 hasta el 15º. No vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero sí al menos que tengáis una idea básica de qué comprende cada uno de estos ámbitos y qué es lo más llamativo acerca de la inclusión de la lengua de signos en cada uno de ellos. De manera básica vamos a abordarlo para que, gracias a esta ley, seáis conscientes de todos los nuevos derechos que nos aportan y el impacto positivo que ejerce esta ley. La ley 27 ofrece una radiografía general acerca de su influencia en los diferentes ámbitos. Veamos si se ha cumplido en el día de hoy, aunque no lo vamos a abordar en profundidad, pero sí qué impacto ha tenido en otras legislaciones. Por si acaso que lo tengáis en cuenta para no adelantarnos. Vamos a pasar de diapositiva y ahí vamos a centrarnos en las disposiciones adicionales y finales para que les echéis un vistazo. La idea que tenemos Patricia y yo es dejarlo en un conocimiento básico, es decir, qué dice la ley en rasgos generales para que podáis adquirir este conocimiento. Y el webinario de hoy evidentemente trata sobre la ley de lengua de signos, pero tenéis toda esta información por si queréis profundizar en ella más adelante. Si hablamos de las disposiciones finales, no solo del título 1 y el título 2 y las adicionales, que son las que veis aquí, como comentaba Patricia, además de estas se han incluido unas disposiciones derogatorias de las que no vamos a tratar hoy, pero sí estas que veis en la diapositiva. La ley 27, cómo se implementa en el ámbito laboral, en términos económicos. Ahí lo podemos ver en las disposiciones finales, en las que se recogen, entre otras, la creación del CENELSE. Ahí vemos en qué se traduce la ley, si en la producción de un reglamento que se desprende de las obligaciones contenidas en la ley y que además el objetivo del reglamento es profundizar en el contenido del texto legislativo. En cuanto a los 4 ámbitos que hemos comentado hace un momento, por ejemplo, el transporte, la ley contiene terminología muy sencilla, conceptos muy sencillos que han de desarrollarse a través de un reglamento. Ahora mismo está en revisión, se acaba de aprobar un desarrollo en este año 2023 que se desprende del texto legislativo de 2007. Repito, no vamos a entrar en detalle en el día de hoy, entendemos que no es el momento adecuado, sino que nos vamos a quedar en la generalidad del contenido de la ley.
Para que tengáis una idea aproximada de lo que contiene la ley y podáis echarle un vistazo, saber también cuándo se aprobó, a qué se debe la promulgación de la ley, porque contiene no solo el reconocimiento de las lenguas de signos, sino también de los medios de apoyo a la comunicación oral. Nos retrotraemos al año 2027, el año en el que se aprueba esta ley. Es evidente que esto fue así, pero queremos aprovechar el momento de esta sesión para hacer un poco de historia, ver qué ha pasado antes del año 2007. Las personas sordas vivíamos situaciones de discriminación, rechazo al uso de nuestra lengua, la lengua de signos, y sobre todo cuando hablamos de la Carta Magna, habla de la prohibición de discriminar a cualquier persona, a cualquier ciudadano, con independencia del uso de la lengua que utilice, en nuestro caso, la lengua de signos. Pero esto no siempre ha sido así. Y queremos daros alguna píldora histórica acerca de los logros en cuanto a términos que hemos ido consiguiendo como comunidad. Ha habido 4 momentos históricos fundamentales que finalizan en la consecución de esta ley del año 2007 y son los que veis en la diapositiva. El primero data del derecho romano, en el que las personas sordas éramos vistas como animales, es decir, no se hablaba de un derecho humano por ser persona sorda, ni mucho menos. Y en las 7 partidas, en la recopilación de la codificación civil, en las 7 partidas del derecho romano, es cuando se ven los primeros la primera falta de reconocimiento de los derechos de las personas sordas como tal y su asimilación con los animales. En cuanto al derecho a contraer matrimonio, la persona sorda solo podría hacer uso de este derecho si pudiese pronunciar su conformidad, es decir, la palabra sí, ya que la religión en ese momento tenía muchísimo poder. Es curioso también que dependiendo de la pérdida auditiva de la persona sorda, de cuándo hubiese adquirido su sordera, tendría más o menos derechos. Es decir, si nacía oyente, adquiría la lengua oral, entonces podría ejercer sus derechos, pero si nacía directamente sorda, estos derechos se le anulaban. No podría heredar, no podría ejercer una labor de testigo y todo esto tiene una serie de consecuencias. Llegamos hasta el siglo XIX, en la que hablamos ya de la codificación civil y procesal de este siglo, y ya vemos una mejora en la adquisición de derechos de las personas sordas hasta la consecución de la Constitución española del año 78, en la que se reconocen nuestros derechos de ciudadanía y posteriormente culminan en la consecución de la Ley de Lengua de Signos del año 2007. Como personas sordas tenemos que tener muy en mente que los avances y los logros se han conseguido de manera gradual. ¿Y qué viene después de la Constitución española? Nuestra ley, la Ley de Lengua de Signos. En 2007 queda aprobada la Ley de Lengua de Signos, que seguro que lo recordáis perfectamente, pero un momento que vamos a hacer un cambio de intérprete. ¿Se ve correctamente? ¿No? Bien, como os decía, hablábamos de la historia de los derechos de las personas sordas, en los cuales en un inicio no contábamos con ningún tipo de derechos y poco a poco hemos ido consiguiendo derechos en el ámbito religioso, en otros ámbitos como puede ser el ser testigo de un juicio y una serie de derechos que han dependido de nuestro grado de audición o de saber hablar o no. Esta situación finaliza
posteriormente a la aprobación de la Constitución. En 2007 se promulga nuestra ley y, como sabéis, y tenéis que recordar y realizar una pequeña reflexión, el camino hasta conseguir la aprobación de esta ley no ha sido un camino sencillo. Costó 10 años el conseguir que se aprobara la ley, desde el año 97 hasta el año 2007. En el año 97 empezamos esa lucha y ese trabajo político con el presidente Luis Cañón y su consejo para tener ese reconocimiento legal de la lengua de signos. Ahora no os voy a explicar cada hito, pero sí, bueno, pues quería hacer un pequeño recordatorio de cuál ha sido ese proceso a lo largo de los 10 años hasta conseguir la ley. Ahí podéis ver los diferentes años, 2004, 2005, 2006, 2007, todos los pasos que se han ido llevando a cabo a lo largo de esos 10 años hasta conseguir la aprobación de la ley, pero ahí no acaba el trabajo. Continuamos trabajando. Posteriormente a 2007, como os explicábamos, esta aprobación ha influido en la aprobación de otra serie de leyes y esperamos que este año ya por fin el reglamento de la lengua de signos quede aprobado con todos los detalles necesarios y la exhaustividad necesaria que queremos que recoja. Bueno, hemos hecho un poco de historia de los derechos que se han conseguido de las personas sordas y creo que ahora es el momento de comentaros. Mientras tanto, según estaba la Constitución española, como sabéis, el artículo 49 se quiere realizar un cambio, ya que aparece una palabra que es minusválidos y la cual queremos que desaparezca, se elimine y aparezca el término persona con discapacidad, que está vinculado a la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual se nos reconoce ese derecho a la dignidad como tal de la persona y a velar por él. Esto se ha ido consiguiendo, derechos en la vida diaria de las personas sordas y dignificar su vida diaria de las personas sordas. Bueno, hemos hecho, como os decía, un poco de historia, hemos clarificado el tema de la legislación y ahora vamos a ver en qué temas funciona la legislación en nuestra vida diaria. Como podéis ver ahí, la ley de lengua de signos es implementada y se trabaja en el ámbito de la justicia, en el de la educación, la participación política, telecomunicaciones, bienes a disposición del público, transportes, violencia de género, no discriminación e igualdad de trato. En todos ellos hemos ido tratando el tema e intentando responder las diferentes preguntas que hemos hecho previamente, para que veáis cómo influye en las nuevas leyes que han ido surgiendo a lo largo de todo este tiempo. Bueno, pues como os comentaba Marta, son numerosos los ámbitos en los que la legislación, en los que la Ley 27 ha tenido impacto, ¿no? Y es que su principio de transversalidad hace que se aplique de manera amplia a la legislación, tanto estatal como estatutos de autonomía, legislación autonómica, etcétera, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco de qué legislación más importante aparece la lengua de signos como derecho y en el que ha sido gracias, ¿no?, a la Ley 27/2007, porque tener en cuenta una cosa que estaba pensando ahora, no sé si conocéis la Convención, pero la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se aprobó en 2006 por la ONU, pero en España no se aprobó, no entró en vigor hasta 2008. Quiere decir que la Ley 27/2007 se adelantó a incluso la Convención de las Personas con Discapacidad. Eso quiere decir que el movimiento asociativo de personas sordas ha sido el más reivindicativo de la discapacidad y el que ha conseguido, antes de que incluso la ley, la convención que dice que reconoce tantos derechos a las personas sordas de manera específica y reconoce su lengua, pues la ley 27 se adelantó a ese reconocimiento por la convención. Y eso es, pues desde luego, para aplaudir al movimiento asociativo. Bueno, pues seguimos, ¿no? Como os decía, ¿cuál ha sido el despliegue normativo de la ley 27? Uno de los hitos más importantes que para todos ha sido
fundamental para todas las personas sordas, porque en la Confederación no dejábamos de recibir reclamaciones de situaciones de discriminación en el ámbito de la justicia, fue la promulgación de la Ley Orgánica de 2015, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Poder Judicial, y en la que se reconoce el derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales. ¿Esto qué significa? Pues significa que cualquier persona sorda que entre en un proceso judicial penal, tanto como víctima o como verdugo, ¿no? O sea al que se acusa de un delito o sobre el que se ha cometido el delito, tiene derecho a contar con intérprete de lengua de signos en todo el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que la persona sorda quiera ir a poner una denuncia a la policía o desde que la persona sorda es detenida o informada de que ha cometido un delito, tiene que contar con interpretación en lengua de signos. Quiere decir que pongo un pie en la policía y yo ya ahí tengo que tener intérprete de lengua de signos y tengo que reclamarlo porque es un derecho y lo dice una ley orgánica como es la Ley 5/2015 y lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tanto desde que se inicia, como os digo, la denuncia o la detención y yo tengo derecho a hablar con mi abogado, se me somete a un interrogatorio por parte de la policía o del Ministerio Fiscal, tengo que contar siempre con un intérprete. Esto significa, es tan importante que si no contamos con un intérprete, esa declaración que podamos delante de la policía o del Ministerio Fiscal no sirve. Que a veces las personas sordas, pues por buena voluntad, hacemos intentos por entendernos o se echa mano de un familiar. No. Si no cuentas con intérprete, esa declaración puede ser, puede no valer para nada. Entonces es importante que siempre contéis con intérprete, siempre conozcáis cualquier procedimiento en el que estáis inmersos, tener información de lo que se está pasando, del delito que se os imputa o del delito o la denuncia que queráis poner. Tenéis derecho a conocer toda la información del proceso en el que estáis. Otro de los puntos importantes que determina esta ley es que los documentos esenciales, véase la sentencia, un auto de citación, cualquier documento que se considere esencial dentro del procedimiento tienes derecho a que se te interprete en lengua de signos. O sea, yo no puedo estar en casa, recibir un auto de citación, recibir una demanda y no entender absolutamente nada de lo que se pone. O sea, tengo derecho a ir al juzgado y decir, esto no lo entiendo, quiero que se me traduzca en lengua de signos. Y en todas las actuaciones del juicio oral. Pues eso, que cada vez que vayamos a un juicio delante del juez, tengo derecho a contar con intérprete. Y no solo tengo derecho a contar con intérprete, tiene que ser financiado por la Administración de Justicia y si yo no lo entiendo, puedo solicitar el cambio de intérprete. Si el juez observa que la comunicación no se está haciendo de manera fluida, que no se está entendiendo con la persona sorda, tiene derecho también a solicitar el cambio de intérprete. O sea, esta ley la verdad que ha supuesto un cambio de paradigma absoluto dentro de la justicia porque reconoce de manera clarísima todos estos derechos. Así que yo os pido que como personas sordas reivindiquéis este derecho, pidáis a la Administración de Justicia que os lo facilite, porque es que está de manera clara, no cabe interpretación alguna, que el derecho existe y que hay que solicitarlo. Y de manera gratuita, tenerlo en cuenta, porque también nos ha pasado que hemos recibido casos en los que hay personas sordas que solicitan un abogado de oficio y como solicitan un abogado de oficio ya no te doy el intérprete, porque ya te pago el abogado y ya no te doy el intérprete. O al revés, que como tienen dinero para pagarse un abogado, pues ya no te pongo intérprete, porque igual que pagas un abogado, pues pagas un intérprete. Nos ha pasado los dos casos y nos ha pasado muy recientemente, ¿eh? O sea, antes nos pasaba más, pero que hace una semana nos ha pasado. Así que, por favor, reivindicar y si no, pues poneros en contacto con vuestra federación, que seguro que os puede ayudar. Es otro hito importante ha sido el año pasado la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil a través de la Ley 8/2021 que modifica la legislación civil y procesal en apoyo a las personas con discapacidad.
Esto, pues, como os decía en el caso anterior de la ley de enjuiciamiento criminal, es fundamental porque antes solamente, desde 2015 hasta 2021, solo se reconocía de manera clara en la ley de enjuiciamiento criminal, o sea, que solo en los casos penales, y ahora, desde la promulgación de esta ley, se reconoce en todos los ámbitos, porque la ley de enjuiciamiento civil se aplica a todos los ámbitos. Entonces, pues lo mismo, todas las personas sordas tienen derecho a contar con intérprete durante todo el proceso, y no solo eso, que para nosotros esto ha sido fundamental. El artículo 7 bis habla de tener un facilitador, facilitar apoyos o asistencia necesaria para que durante todo el proceso no solo se cuente con intérprete como puente de comunicación, sino que se hagan los ajustes y adaptaciones necesarias. Todos sabéis que hay casos de personas sordas pues, que no tienen muy bien adquirida la lengua de signos, o su nivel de comprensión de la lengua escrita no es la mejor, o cualquier casuística, ¿no? Que tengan, o mujeres, sobre todo en el caso de mujeres de violencia de género, que se encuentran en una situación muy deteriorada a nivel psicológico, pues que necesitan el apoyo de otra persona para poder comprender todo lo que está pasando, porque sabemos que son momentos muy difíciles. Siempre un juzgado no es un entorno fácil, siempre es un entorno hostil. Entonces, a todas las personas con discapacidad se les reconoce la figura del facilitador. Y en el caso de las personas sordas, pues sería el mediador, ¿no? Que hará la labor, aparte de ir acompañado del intérprete, pues también poder ir acompañado de un mediador que te facilite y te haga entender todo lo que está pasando de manera sencilla. Y esto es lo que la nueva ley reconoce y que con el que todos estamos muy, muy contentos. Y lo que estamos trabajando, ¿no? Que la figura del mediador se reconozca en el ámbito judicial, y que cuando una persona sorda aparezca, pues se llame de manera automática al intérprete y al mediador si fuera necesario. Como os comentaba, otro de los impactos de la ley 27 ha sido la modificación del reglamento del notariado. Como decía antes Marta, las personas sordas no podían aparecer como testigos de un legado, de una herencia, no podían ser testigos porque no saben leer y escribir, ¿no? Según decía el reglamento del notariado. Entonces, ahora, desde la promulgación de la nueva legislación sobre el notariado, sí que pueden ser testigos de una herencia, por ejemplo, y tienen derecho a hacer cualquier gestión dentro del notariado acompañados de su intérprete de lengua de signos. El intérprete aparecerá en el acta notarial, como todas las personas que están presentes en la sala del notario. Tienen que aparecer su nombre y apellidos y su DNI, pero tiene derecho a contar con intérprete en cualquier gestión que hagan ante notario. El Estatuto de la Víctima del Delito igual también reconoce que cualquier persona víctima de un delito tiene derecho a entender y ser entendida, y en este caso a contar con intérprete de lengua de signos. Y otra cosa importante también, que es la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que no sé si tuvisteis la oportunidad algunos de vosotros en participar. Tuvimos una charla con el Colegio de Abogados de Madrid que hablábamos de los procesos de mediación. Y los procesos de mediación, según establece la legislación que os comentamos ahí, la Ley 5/2012, reconoce la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en participar en estos procesos, y de contar, en el caso específico de las personas sordas, de contar con intérprete de lengua de signos. Con lo cual, pues mira, también es otro de los procesos que tienen que ver con la justicia, aunque sea un proceso previo, ¿no? Pues en el que se reconoce la igualdad de las personas sordas, y es un impacto más de la Ley 27/2007. Bien. Pasamos ahora al ámbito de la educación. Quizá hay 4 leyes que llaman más la atención, una que fue modificada hace poco y otras 3. La ley de educación última, como sabéis, en el artículo 75 habla acerca de que por primera vez se reconoce la lengua de signos con el objetivo de la inclusión
de que tiene que ser reconocida en el ámbito administrativo. Hay una orden de educación para infantil y primaria que habla acerca del currículo formativo que debe de tener la lengua de signos incluida. Hay una serie de detalles. En primer lugar, la ley orgánica que sí hace una mención y un reconocimiento a la lengua de signos, y luego las otras órdenes que he comentado. Previamente hablábamos de la ley 27 y veíais una serie de dibujos y uno hablábamos acerca de la participación política. ¿Qué pensaréis? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Yo, como persona sorda, es que cualquier ciudadano tiene derecho a participar políticamente. Si a mí me llaman a una mesa electoral y en el papel de presidencia, por ejemplo, tengo derecho a contar con intérprete. Justo en el año 2011, 2014, 2015 hubo elecciones a nivel estatal y le tocaron a muchísimas personas sordas ser partícipes de esas mesas, que fue casualidad, y contaron con intérpretes de lengua de signos a lo largo de todo el proceso electoral. Pero no solo tenéis derecho a contar con intérpretes, sino que si necesitáis un bucle magnético, también queda incluido. El objetivo es de que cualquier persona sorda sean cubiertas sus necesidades como participación política. Por otro lado está el transporte. El Real Decreto 1544-2007 habla de esta información y posterior a la ley de lengua de signos habla de que se debe cualquier información que se dé en los diferentes transportes públicos tiene que ser una información que esté también en texto para que las personas sordas puedan acceder a esta información de manera correcta. Bueno, como os comentábamos antes, la ley ha surgido una nueva legislación en los últimos años sobre no discriminación, igualdad de trato. Este gobierno ha sacado un montón de legislación a este respecto y la ley 15/2022 integral de igualdad de trato y no discriminación, que desde CNS trabajamos mucho en el borrador y en los textos, ¿no? Haciendo aportaciones. Bueno, pues de alguna manera conseguimos que se introdujera dentro de los derechos a la información y al asesoramiento a las víctimas de discriminación que la información fuera accesible y comprensible a través de la lengua de signos, tanto la española como la catalana, ¿no? Que se hiciera mención a las dos lenguas. Y es un hito bastante importante. Otro de los artículos que no están en la diapositiva, pero que también es importante mencionarlo, y es que aparece como causa de discriminación la lengua. Nosotros reivindicamos que fuera la lengua de signos, pero bueno, no lo conseguimos. Se quedó de manera genérica la lengua, pero que se vea que las personas sordas a veces sufren discriminación, no solo por ser personas sordas y por estar englobadas dentro del colectivo de la discapacidad, sino que sufren discriminación por usar una lengua distinta al resto. Entonces, era necesario que esto quedara plausible en la ley y que se viera, ¿no? Y bueno, como os digo, la discriminación como lengua sí que aparece. Dos leyes más que aparecieron el año pasado, ¿no? Que se promulgaron el año pasado, fue la Ley General de Comunicación Audiovisual. No sé si conocíais la ley anterior, que es de 2010, que tenía establecía unas obligaciones para las televisiones públicas y privadas bastante laxas, ¿no? Con el subtitulado sí que era más exigente, pero en el caso de la lengua de signos, pues exigía que se cumplieran 2 horas de lengua de signos a la semana. Sin embargo, esta ley, bueno, aunque no es del todo satisfactoria, ¿no? Porque nos gustaría que el 100% fuera accesible a través de la lengua de signos, pero sí que aparece de manera, como diría, novedosa, que el CNELSE, el Centro de Normalización Lingüística, sea el que supervise la calidad de los servicios de interpretación. Algo muy, muy importante porque hasta ahora no había nadie que se encargara de realizar esta labor. Y hemos observado y hemos visto que muchas personas sordas se quejan
de la falta de calidad en la interpretación, el tamaño pequeño de la ventana del intérprete, que los medios técnicos no son los mejores. Entonces, el CNEL se va a ser ahora, desde este año, el órgano que se va a encargar de revisar estos criterios de calidad. Y luego, en cuanto a la exigencia de lengua de signos, aparece que a la semana las televisiones públicas tienen que cumplir 15 horas y tienen que hacerlo en horario de máxima audiencia, de manera prioritaria. Quiere decir, pues que no sea por la noche, que no sea a horas intempestivas, que no sean programas que no tienen importancia, ¿no? Que sean, además, aparece de manera literal, que sean en telediarios, en información infantil, o sea, contenidos infantiles, ¿no? Porque a veces los niños están un poco ahí abandonados, no tienen ningunos contenidos en lengua de signos para ellos. Y que sean en horarios de máxima audiencia, que no sea, como os decía, en horas que elijan cada canal. Y luego el resto de canales, tanto los canales privados como la televisión a la carta, las plataformas que todos conocemos, Netflix, Amazon y tal, tienen que tener mínimo 5 horas. Pero bueno, también dice que tiene que haber una aplicación progresiva de la lengua de signos, que esto es, digamos, la imposición mínima, que de aquí tienen que ir creciendo el número de horas y el número de contenidos. Esperemos que así sea y desde la CNS pues seguiremos contactando con las televisiones públicas y privadas para que cada vez haya más contenido. Respecto a la ley de telecomunicaciones, que salió en junio también del año pasado, bueno, es larguísima esta ley, ¿no? Pero por resaltar 3 puntos importantes, diría que establece la accesibilidad universal en todos los servicios que prestan los servicios de telecomunicación. Quiere decir, pues que todos los servicios, los operadores de telefonía con los que, por ejemplo, nosotros contratamos cada día, nos ofrezcan los contratos de manera accesible, quiere decir, en lengua de signos o con lectura fácil, y no que nos manden un contrato de 10 páginas de una letra así de pequeña que nadie entiende, ¿no? Pues que sea lo más accesible posible, que los servicios de atención al cliente sean en lengua de signos, porque hablan de servicios de conversación total, quiere decir que sea la lengua que sea el medio de comunicación que la persona quiera utilizar, tanto por escrito como, quiere decir, por email, por chat, por videollamada, sea posible, ¿no? Que cada persona pueda elegir la manera que quiere comunicarse, o sea, la conversación total. Y por último, vuelve a haber una legislación que dice que el 112 tiene que ser accesible en todo el territorio y en todo el territorio de España y en todo el territorio europeo. Quiere decir que todas las personas españolas o las personas sordas que se trasladen a cualquier parte de Europa puedan utilizar el servicio 112 de manera accesible. Esto es una lucha de años y años constante. Todavía no hemos conseguido que esto se lleve a la práctica, pero que la legislación continúa exigiendo a España que haga un servicio 112 accesible para todos y que lo haga a través de la lengua de signos. Nos faltan únicamente 2 preguntas a las que dar respuesta. Por un lado está ¿cuántas? ¿Cuántas leyes hay en España? Además de 2007, posteriormente, ¿cuántas leyes han incluido su reconocimiento a la lengua de signos? Sobre todo en el 2010 se aprueba la ley de lengua de signos catalana, al año siguiente también la ley de comunicación en Andalucía. Hay 8 estatutos autonómicos que hacen alusión a las lenguas de signos, igual que en la Constitución, su analogía en los territorios sería el Estatuto de Autonomía. Y en esos 8 se hace alusión, como digo, a las lenguas de signos. Es la ley más importante de los territorios. Cataluña, Castilla y León, Valencia, Baleares, Extremadura y Canarias en última instancia, además de las Islas Baleares, hacen alusión a la lengua de signos en estos textos. La última pregunta a la que queremos dar respuesta es ¿por qué era necesaria esta ley?
¿Por qué nace? Principalmente son 3 los motivos. En primer lugar, porque la propia ciudadanía sorda queremos comunicarnos en lengua de signos española y la lengua de signos catalana, y que lo reconozca el texto legislativo nos facilita esta libertad de elección y además le da un estatus en igualdad de condiciones con el resto de las lenguas orales. Además, por necesidad social y de ciudadanía. Es decir, las lenguas de signos tienen que estar reconocidas al mismo nivel que todas las lenguas del Estado. Y también por un tema de un principio de derechos fundamentales. En conclusión, es fundamental por la incidencia social y la influencia en la mejora de la calidad de las vidas de las personas, de la vida de las personas sordas que esto supone. Hemos dado respuesta a estas 8 preguntas que planteábamos y sacamos al final 3 conclusiones. Que es necesario un análisis y conocimiento a grandes rasgos al menos de la ley, porque si queremos hacer reclamaciones contamos con otros instrumentos como Ley Sign, una web de reciente creación en la que podéis consultar contenido vinculado a toda la legislación que afecta a las personas sordas. También porque estamos hablando de derechos de las personas sordas, del empoderamiento de la ciudadanía sorda a través del conocimiento de nuestros derechos y la posterior defensa de los mismos. Y porque existen efectivamente diferentes herramientas como las leyes para reclamar, los procesos ante el defensor del pueblo, que están a nuestra disposición y que la pasada semana ya expusimos, tanto Patricia como yo, en el webinario, y que os pueden resultar útiles, además de ser gratuitas, para poder defenderos en cualquier instancia. Esas son las 3 conclusiones que más queríamos destacar y Patricia, si te parece,